Hola, saludos desde Pittsburgh. Soy Angelina Kotler, directora de Membresía y Desarrollo de LASA. Les damos bienvenida a una nueva emisión de LASA Dialogues, en donde invitamos a expertos para analizar la coyuntura latinoamericana. Esta vez el tema es Venezuela, con un panel que se titula How did the opposition became energized again in Venezuela? All new strengths and old weaknesses. Estamos muy agradecidos por el panel que han aceptado nuestra invitación. Esta tarde estamos con Javier Corrales, profesor de Ciencias Políticas en Amherst College, David Smiley de Tulane University, del Departamento de Sociología, y también Senior Officer en WOLA, the Office of Latin America, Washington Office on Latin America. Y esperamos que pronto va a estar con nosotros Margarita López Maya desde Caracas. Todo indica que sí se va a poder conectar pronto, pero no queremos dejarlos esperando. Así que la discusión va a empezar, la conversación sobre Venezuela. Y entonces los dejo con David y Javier para que nos den una mirada, una aproximación de cuál es la situación en Venezuela y posibles escenarios de lo que pueda estar pasando dentro de poco. Gracias, hasta pronto. Okay, thank you, Angelina. I think that what we were supposed to do is start talking about the opposition and how the opposition has become energized and what we think the new strengths are and old weaknesses. And so, would you like to start, Javier? Sure, I'll start. I have to say that what strikes me so much about what has happened here is that the opposition, number one, is very organized and strategic, and they made the strategic decision to move the focus of power away from the streets and into the Congress. This is exciting for political scientists because I wouldn't necessarily call this a Venezuelan spring. I would call this an institutional spring, a constitutional spring. The remarkable thing is that contrary to what a lot of people say about the opposition, this opposition is fairly united on issues that matter. There was a pact several years ago among the different members of the opposition to rotate in the leadership of the Congress. This pact has been sabotaged, but overall has been kept. And this is what produced the rise of a new alternative, sort of like they had a new opportunity to try something new. And so Voluntad Popular, who is now in charge of the National Assembly, knowing that it was going to be taking over the presidency of the National Assembly, started to plan this, started, several months ago, started to think, what are we going to do? And a lot of what they have done is not improvised, but it's very planned. Some aspects are improvised, but it's almost like it's following a script. And so I think this is remarkable in that this is really a constitutional spring, an institutional spring, call it a parliamentary spring. And I think that is an element that has given it energy. The second element is how bold this has all been. I think the opposition was really ready for something bold and not necessarily extremist and crazy, but bold. And that would be the beginning of my answer to this question. David, now tell me what you think. Okay, interesting. Yeah, I have slightly different view. I mean, it certainly resonates everything you say. But I had almost thought of it the other way around, is that this is sort of a movement back into the streets, compared to the last year and a half, because really we haven't had really significant street mobilization since July of 2017. And we've had very little mobilization of any kind. And so while there's been, opposition discussions and actions and attempts to do things, it's basically been amongst themselves. And, I know my debates in the past 6 or 8 months have always, really since the elections, have been that what the opposition needs to do is actually mobilize. It has to get back out in the streets. That was one of the things I thought, that was the problem. This is what I thought they were going to do back in March 2000,
2018, when they said they weren't going to the elections, they said what they're going to do is they're going to mobilize for fair elections, and then that never happened. And then we had 8 months of no mobilization, and I thought that was the real problem. There was the attempt to organize the Frente Amplio, and that never really blossomed into anything. And so I thought for me, the key was that Guaidó, at a certain moment, instead of just saying, okay, I assume the interim presidency, like many people were telling him to do as soon as he became president of the National Assembly, he said, well, no, we have to have the support of the people and the armed forces. And so he started doing the Cabildo Abiertos, a sort of open air town hall meeting. And I think that really caught on, and that really drew out some mobilization, called for mobilization on the 23rd. And that, I think that massive turnout preceded by protests in the barrios, I think is what really sort of created sort of this plausibility for him assuming that interim presidency. I mean, it just created sort of a social phenomenon that he rode. I mean, I think, in terms of, I totally agree that this has been bold, and I think that's good. I mean, I think they've done some bold things in the past, but I think this was the right bold move at the right time. And and I think sort of just staying on the same thing here. And what's different about this time is that they've actually allowed new young leadership to come to the fore. And I think that having Guaidó go become the president of the National Assembly, I think was a fantastic move. I mean, I have disagreements with Voluntad Popular with some of their policies and some of their politics and ideology. But one thing you can say for them is that they have some of the most truly democratic vocation, I think, of the parties in Venezuela. They've always supported primaries. They brought in Tamara Adriano, and I think this is just another case that they had the prescience and had the ability to see that this was a time that they could put forward leadership. You can do a thought experiment and think what would have happened if Primera Justicia had put forward, someone like Miguel Pizarro back 2 years ago. But so I think there's that as well, and I think that's one of the things that's interesting is they've had somebody come up, a politician that people don't really know, and is not tarnished, that people don't think, well, this is one of the old generation, and I think that has sort of inspired people as well. Hello, Margarita. Hola. Hi, Margarita. Hola. Estaba un poco accidentada, pero vamos a ver si la señal aguanta. Está bien. Sí, ha habido dificultades para comunicar. Estamos comenzando con así que hay nuevo, que es diferente en este momento que ha energizado la oposición, si es que hay algo diferente, o cómo entendemos el auge de la oposición después de 8 meses de realmente silencio. ¿Para mí? Sí, porque Javier y yo ya... Bueno, lo primero es saludarlos, ¿no? Y estoy muy contenta, pues, de que logré comunicarme y logré que entrara, ¿no? Mire, yo sí creo que hay una diferencia que yo resumiría con que estamos viendo la emergencia de un nuevo liderazgo político. Es un liderazgo político que se asomó de esas estudiantiles del 2007, que continuó en las protestas del 2014, del 2017. Es toda una cohorte de liderazgo que están en los diferentes partidos y que todos andan por allí entre los 40 y los 30 años. Y están empezando a tomar el liderazgo de los partidos políticos. Sí. No es solamente Juan Guaidó, que comenzó también su carrera política en el movimiento universitario en el 2007. Es Stalin González, que es el segundo vicepresidente. Es Miguel Pizarro. Es Daniel Ceballos. Es John Goycochea. Es Gaby Arellano. En fin, es toda una camada que comienza a asomarse al escenario político en papel protagónico. Hasta ahora habían tenido encima de ellos, pues, al liderazgo tradicional, ¿verdad? Habían tenido
vienen de diferentes partidos, pero yo diría que de los principales está, por supuesto, Voluntad Popular y Primero Justicia, ¿no? Yo creo que tienen para la población, ha despertado entusiasmo porque el ciudadano venezolano viene frustrado y viene desesperado por los intentos que se hizo con el liderazgo anterior, con el liderazgo más tradicional, tanto en mesas de negociación como en movilizaciones, como en todo tipo de presiones, por encontrar la puerta de la transición democrática. Toda fue muy fallida y muy frustrada. Y cuando entra Juan Guaidó, prácticamente porque en su partido, de los 10 principales dirigentes de ese partido, de la coordinación nacional, prácticamente todos están o perseguidos o encarcelados o refugiados en una embajada, como el caso de Freddy Guevara. Cuando él entra una cara totalmente joven, fresca, que encantó a la población que ya está cansada de ver los rostros de ese liderazgo anterior. Esto no quiere decir que viene enfrentada al liderazgo anterior, al contrario. Creo que ellos, parte del atractivo que tiene el liderazgo joven que está emergiendo en Venezuela, es que tienen un discurso distinto, ¿no? Tienen un discurso despolarizado que busca incluso mostrarse, busca una conciliación vis a vis lo que ha sido la polarización política brutal que hemos sufrido en estos 20 años. Y vienen también con una cosa que repiten mucho en los discursos, que es que vienen con esta idea de ser servidores públicos en un país donde esa vocación se perdió. Esa vocación se perdió porque lo que tenemos en Venezuela es un gobierno al cual nosotros, los venezolanos, tenemos que servir como vasallos. Y entonces, oír otra vez que yo estoy aquí, no para ambición, sino para ser un servidor público, es una cosa que creo yo son algunos de los elementos del discurso y de la actitud que está comenzando a darse en Venezuela muy recientemente. Ha sido una sorpresa para todos. Sí, este discurso, si puedo intervenir, 3 cosas de este discurso me parecieron muy destacables. Número 1, el utilizar esa palabra cese a la usurpación. Hablar de Maduro como un usurpador fue para mí genial. Número 2, hablar de que esto es un régimen interino. Y número 3, hablar de justicia transicional, abrirse, como dice Margarita. O sea que no solo es caras nuevas, que lo es, generaciones nuevas, pero es un discurso que es a la vez institucional, es conciliador y es también muy creativo. Es un uso muy creativo de las herramientas que prestan las instituciones. Y eso yo creo que fue lo que hizo que se haya disparado el liderazgo de Guaidó tan rápido a partir del 10 de enero. Y creo que es diferente. Por supuesto, también lo que decía Margarita, son nuevos, pero no están rechazando lo que vino anterior, están coordinando con el liderazgo antiguo. Hay participación de líderes antiguos, no todos, pero hay un esfuerzo por ser intergeneracional. Y yo creo que esto es un atributo importante de lo que estamos viendo. A ver, entonces, siguiendo con ese tema, lo que yo veo, a ver qué piensan ustedes, es que todo esto lo que hemos hablado, yo creo que es importantísimo el cambio generacional. Es una cosa fundamental, o una cosa fundamental. Pero yo creo que también la coyuntura es así, de repente, el factor más importante. La oportunidad política que tienen ahorita es así la cuestión que ha diferenciado en otro momento. Porque yo creo que en 2017, en los 4 meses de protesta, realmente tenían un liderazgo que más o menos organizaba bastante bien las protestas. Fueron a un referéndum, así que organizaron. Entonces,
La diferencia ahorita es el contexto internacional, que hay tantos países que no ven Maduro, países de la región, Estados Unidos, países de la Unión Europea, que no ve Maduro como legítimo, y que y una porción, la mayor parte de ellos, que ahora han reconocido a Maduro, ¿no? Y Estados Unidos, bueno, claramente están tomando esto como un elemento fundamental para la política foránea. Entonces, eso da un sentido, por un lado, ha dado el sentido a los seguidores de la oposición, a los militantes, que protestar y movilizar realmente tiene un impacto. Y por el otro lado, cuando tienes éxito, cuando tú ves que tiene un impacto, cuando eso en sí puede unificar. Yo creo que no ha sido un acuerdo previo que se unificaron, sino que el éxito de repente de esto arrastró a todo el mundo, desde María Corina hasta Enrique Capriles, ¿no? Eso es, yo diría que desde que surge Lula en el 2002 en Brasil, yo no había visto un movimiento de oposición con una política exterior tan efectiva como la que acabamos de ver de Voluntad Popular y Julio Borges y todo el elenco. Esto que estás diciendo, David, yo estoy completamente de acuerdo. La labor que se realizó aquí en todas las esferas internacionales, utilizando las facilidades que había, la coyuntura, este apoyo hacia Guaidó y el retiro de los apoyos a Maduro no era algo que era previsible. Esto fue construido y es parte de una política exterior que lleva muchos años, muy bien pensada, y creo que hay que darles créditos a esta oposición por esto. Y yo diría que es una de las más exitosas de las que yo he visto en América Latina, la política exterior de este movimiento de oposición en este momento, a partir del 2016-2017, como tú decías, David. No sé cómo tú lo veas, Margarita. Yo estoy de acuerdo, ¿no? Yo creo que fue muy importante, lo digo como hipótesis, la salida al exilio de Julio Borges el año pasado a raíz del fracaso de las negociaciones en República Dominicana. En República Dominicana, sí. Porque era el coordinador del principal partido que tenía una estrategia clara. Allí en Bogotá, además, por una conversación que sostuvimos un grupo con él a mediados de año en Bogotá, también me enteré que desde Bogotá él hablaba permanentemente con Leopoldo López. Varias veces, sí, así como con los otros partidos. Entonces, para complementar, que yo creo que es muy importante, o sea, cuando se produce una ventana de oportunidades políticas como esta, en este caso lo novedoso fue una mayor coordinación del contexto internacional gracias a una mejor articulación con la política nacional por parte de los actores, de los políticos, los dirigentes políticos que están en el exilio. Pero también, y eso tampoco se debe desechar, hubo un trabajo de hormiguita dentro de Venezuela el año pasado, así como parecía que no estaba pasando nada y que en la superficie lo que veíamos era que el Parlamento se dividía y habían bloques y habían tensiones. Por debajo estaban ocurriendo conversaciones continuas, promovidas por diferentes, yo diría que personalidades con cierta autoridad, no políticos en general, incluso algunos expertos en negociaciones, que comenzaron este trabajo de hormiguita de ir reuniendo a los dirigentes políticos que no se podían ver, que tenían desavenencias muy profundas y sobre todo desconfianzas muy grandes. Y eso está sucediendo. Yo me reúno aquí con diferentes grupos y he oído informes sobre eso, donde las mismas personas que lo estaban promoviendo les parecía que estaban arando en el mar. O sea, les parecía que no era posible conciliar a las dirigencias. Y sin embargo, sí se estaba sembrando algo allí, que cuando ocurre el discurso del 5 de enero por parte de Juan Guaidó, ya estaba más o menos cimentado, porque no
habían dado esas conversaciones, se habían abierto eso. A ellos no les gusta decir puentes, le dicen más bien túneles, porque era una cosa como subterránea que estaba sucediendo allí, ¿no? Por una parte, pero por otra parte, y también, esto también es una hipótesis, digamos, yo creo que también el liderazgo de Voluntad Popular, en particular de Leopoldo López, en este caso, en la construcción de esta estrategia, me parece que no hay que desestimarla. Es una persona que está allí presa en su casa, aunque se mueva un poco en las redes, en el Skype, conversa mucho. Es una persona que ha estado leyendo, estudiando y preparándose, sabiendo pues que por los compromisos políticos el protagonismo de Voluntad Popular iba a ser importante en el 2018, ¿no? Sí, sí. Yo sí creo que ahí se combinó eso, las conversaciones permanentes entre los partidos, gracias pues a las iniciativas de Julio Borges en el exterior, un acercamiento con Leopoldo López, y yo creo que son los dos partidos que están saliendo fortalecidos de esto que está sucediendo. Yo veo que si existiese la posibilidad de llegar a esa transición democrática, vamos a ver emerger ese sistema político con estos dos partidos que además son partidos muy jóvenes. Uno fue fundado en el 2000 y el otro fue fundado en el 2009. Eso estamos hablando de partidos también de un nuevo sistema político girando sobre otros partidos cuyos fundadores, en colectivos o individuales, pertenecen también a las nuevas generaciones. Yo quería, No, go ahead. David, yo quería tocar el tema de cómo ver lo que estamos viendo en términos grandes. Es un modo de ver lo que estamos viendo es una posible transición a la democracia clásica, un gobierno militar con un... Could I do 2 fingers up to just for a comment that followed on the last conversation, Yes. and then we can move to the next? Okay. Sí. Okay. Sí. Let me just make one last comment. You know that what you're saying, Javier, about the foreign policy of the opposition. I could believe that. I mean, I think that's an empirical question. I would like to see somewhere down the road we can do a study of that. You know, I mean, I think I talk to a lot of diplomats and foreign policy people in the U.S. government and other governments, and I honestly didn't see that. I thought that the foreign policy of the opposition oftentimes was not very effective. Oftentimes it was sort of so radical that diplomats sort of laughed at it and didn't really make a good impression. I mean, that might have changed. It might have been through channels or through people that I wasn't aware of. And so I can imagine that being true, but that's not actually my experience of it. I think it's much more the objective circumstances of the situation. You know, that Maduro in such a vulgar way, has destroyed the electoral institutions. These governments didn't recognize the elections last May. And so, it's logical that they're not going to get recognized by Maduro. And then the opposition, I think, has done a good job of grabbing onto that moment. And I agree with what Margarita is saying, is that there's probably been quite a few conversations that at least, have led to that. So, I mean, that's my sort of working hypothesis right now. But I think it would actually it's sort of an empirical question. Okay. Han cometido muchos errores, siempre cometen muchos errores, pero creo que se merecen un poco más de crédito, pero es cierto, es para investigar. Yo quería hablar ahora, a ver qué opinan ustedes del tema de what the opposition is up against. Por un lado, es una transición típica de cómo uno se deshace de un gobierno militar autoritario, pero creo que aquí también tenemos el problema de que es un gobierno militar mafioso. Es una especie de una lucha contra un narcoestado o una cleptocracia. Y en América Latina no tenemos tanta experiencia con ese tema. Las transiciones a la democracia, sí, todos los gobiernos militares tenían sus nexos oscuros e ilícitos, pero aquí es tan predominante desde mi punto de vista que hace que esta sea una batalla
nueva para América Latina porque estamos viendo un régimen que tiene elementos clásicos militares, pero que también tiene los elementos de una cleptocracia al estilo de los regímenes más burdos y tramposos del mundo, y el narcotráfico enquistado en el Estado. Y esto no es fácil. O sea, las estrategias que hubieran funcionado en toda la experiencia que tiene América Latina con este tipo de situaciones de transiciones, no van a funcionar necesariamente aquí en Venezuela en el año 2019. ¿Cómo lo ven ustedes? Yo convengo contigo que hoy en día el predominio de la lógica militar en el gobierno es muy alta, y también convengo con ambos en que la transición democrática hasta ahora pareciera muy difícil. O sea, se está haciendo todo el esfuerzo porque hay una coyuntura política muy favorable, donde se combinó un contexto internacional que logró una cierta articulación con la política nacional, que se logró la emergencia de un liderazgo. Ese liderazgo despertó la calle, entonces tenemos también movilización, ¿no? Son varios los factores que están actuando en este momento que no los teníamos todos juntos en las culturas anteriores. ¿Cuál es la dificultad? Yo creo que para mí, por lo menos, la dificultad es que estamos ante un tipo de ejercicio del poder que es patrimonialista y sultanesco. De acuerdo pues con la teoría que conocemos de Juan Lenz, ¿no? O sea, un gobierno que prácticamente es arbitrario, caprichoso, que controla todos los resortes del poder y que tiene absolutamente fragmentado y amedrentado incluso al sector militar. Es muy difícil para mí encontrar cómo salir de este atolladero. Tú dices, Javier, lo del Estado mafioso, estoy totalmente de acuerdo, pero es un mafioso con un Estado fallido, o sea, un Estado que ya no controla buena parte del territorio, que ha dejado en manos de las guerrillas, en manos de planes, las minas, territorios, límites con el ELN, con una serie de sectores criminales. Entonces es un Estado que no puede controlar su territorio y tampoco puede dar a la población un mínimo de garantías de integridad física. A nosotros en este momento nadie nos garantiza la vida, nadie nos garantiza el alimento, nadie nos garantiza las medicinas para curarnos, ¿no? Entonces, más complicado todavía porque una transición tiene que prácticamente entrar a un cambio de régimen, teniendo que solucionar problemas socioeconómicos gravísimos, la emergencia humanitaria compleja, la construcción de un sistema de legalidad constitucional, autonomía de los nuevos poderes públicos. La Constitución dice que tiene que ir a elecciones, o sea, y tenemos además un aparato fragmentado y controlado no por una corporación militar, sino por familias, por tribus que se han repartido las parcelas del poder, ¿no? Y que lucran de eso como si fuese un botín. Entonces, yo sí creo que en ese sentido pudiera parecer una transición clásica, pero es mucho, en mi criterio, es muy compleja, porque se le han sumado una cantidad de cosas. Ahora, dicho eso, también creo yo que es un experimento del siglo XXI. O sea, si Maduro logra por alguna extraña razón mantenerse allí, porque toda la lógica política, sociológica, sociopolítica, incluso el sentido común, dijera, bueno, ya está. O sea, es justamente colapsado, porque sigue estando allí, ¿no? Sigue estando allí porque está atrincherado, sostenido por una cantidad de intereses criminales, y con una élite temerosa del castigo que puede significar su salida del poder. Y dicho también quisiera decir lo siguiente, yo también he seguido los procesos de negociación desde el primero hasta digamos, conversaciones informales y casi secretas que hubo el año pasado, que prácticamente no están en la luz pública, pero hubo conversaciones también el año pasado, gobierno-oposición, y en todas partes la experiencia
que aquí se recoge es que Maduro no está dispuesto a dar unas elecciones. Eso es, no está dispuesto a reconocer la alternancia en el poder. Entonces eso hace también muy difícil, porque los venezolanos estamos empeñados en que esta salida sea pacífica, pero tenemos todo en contra para eso. Sí. La verdad es que lo tenemos en contra para eso. Bueno, sí, yo creo que todo lo que están diciendo está fundamentado, ¿no? Claramente esto es un petroestado, es un gobierno que no es cualquier gobierno, es un gobierno que controla un sector de petróleo y hay economías ilícitas que complican todo, corrupción extraordinaria. Pero yo creo que en otras, así por ejemplo Perú fue una cleptocracia también, fue una dictadura, pero ¿sabes? Lo que tenían por dentro era corrupción. Montesinos es lo que tenía, una red de corrupción. También en las dictaduras del Cono Sur, corrupción. Y yo creo que siempre en estas situaciones hay algún factor que lo hace parecer único, ¿no? Sudáfrica tenía apartheid, tenía racismo. Yo me acuerdo en ese entonces, gente blanca de Sudáfrica pensando, caramba, si hay una transición, lo van a matar todos, lo van a matar. Usted tenía muchos así intereses, mucho exit cost, costo de salida muy alto también, igual en Polonia durante el comunismo. Entonces, yo creo que sí, es complicado y yo creo que hay que tomar en consideración todos esos intereses y acomodar. Yo todavía creo que empujar para algún tipo de transición clásica es la manera de ir, pero tomando en consideración todos estos intereses, todo el dinero que tiene esta gente, todos los intereses, todas las manos sucias que tienen y que están súper comprometidos. Por eso yo creo que el punto que falta todavía en lo que está haciendo la oposición es algún tipo de justicia transicional que realmente convence y tiene suficiente detalle para que algunas personas piensen, caramba, esto es mejor que agarramos esto que quedamos en un barco que está hundiendo. Pero a los mafiosos del chavismo, la oferta de justicia transicional no los convence. Ese es el problema, ¿no? Es que eso no es lo que ellos quieren. Pero ¿por qué lo dices así? O sea, mafioso es una metáfora. Ellos no son bueno, en el sentido de las personas que están ganándose la vida a través del comercio ilícito, todo lo que está sucediendo con el tipo de cambio, con las fronteras, con la distribución de alimentos. No sé, yo no sé si esa oferta clásica de una transición a la democracia es la que puede funcionar con este tipo de grupos que están ligados al madurismo. Sí. Eso es lo que yo quería decir, que eso es lo que lo hace para mí más difícil. Más difícil, yo creo que aquí se ha apostado a la fragmentación del sector militar como la posible brecha por donde poder entrar a una negociación, ¿no? Y ahí están incubados algunos de los intereses, pero la historia es irónico por otro lado, porque uno dice tan particulares y además estamos en una etapa de la globalización mundial que tiene unas especificidades distintas, se acabó la Guerra Fría, todo eso, ¿no? Pero al mismo tiempo yo creo que las sociedades tratan en su historia de encontrar algunos patrones para salir de la situación. Y si tú ves en la sociedad venezolana, las veces que ha entrado la democracia, ha entrado por un quiebre de las Fuerzas Armadas, pero no por un quiebre vertical del alto mando. Ha entrado por un quiebre transversal de los tenientes coroneles para abajo, como dicen hoy en día, de los 2 soles para abajo. Y eso pudiera ser quizás la posibilidad que todavía no están tan dañados como el alto mando. El alto mando es un alto mando no solamente dañado por la cantidad de privilegios, prebendas y negocios lícitos o ilícitos que ellos tienen, las grandes fortunas que han amasado, sino también adoctrinados ideológicamente por la inteligencia cubana. Entonces eso no se ha movido, prácticamente no se ha movido. Sí. Entonces la apuesta es un poco más bien hacia la salida
de los 2 soles para abajo. Ahora, con relación a acomodar esos intereses ilícitos por justicia transicional, yo sinceramente creo que en Venezuela la negociación ya no es con Maduro. La negociación ya no es con la élite, con la capa de la élite, con la cúpula que está allí. Yo creo que esa cúpula está, todavía no hay hasta ahora no ha habido suficientes incentivos y es muy difícil ponérselos para que ellos negocien. Ellos más bien se han convencido de que si ellos se atrincheran al estilo cubano, esta tempestad va a pasar. Yo creo que donde hay que poner el énfasis es en cuadros un poco más abajo, menos comprometidos o con corrupción, vamos a decirlo así, menor o con menos violaciones de derechos humanos, que por allí es por donde hay que meterse, porque ellos además son generaciones que podrían tener un futuro político que ya esta cúpula no tiene. O sea, no es posible que la cúpula, que los hermanos Rodríguez, que Cilia Flores, que Maduro tengan realmente un futuro político en Venezuela. O sea, el daño que le ha hecho a este país es demasiado. O sea, quedará en los anales de América Latina. Entonces, realmente nosotros estamos apostando, como diría Javier Cercas, a un Adolfo Suárez que emerja dentro del chavismo y que todavía no lo hemos visto, que sea capaz de llevar un movimiento de tipo totalitario o falangista, como fue el de Franco, hacia un sistema político plural. Pero eso hasta la fecha está o muy amedrentado y muy escondido o no existe, pero yo tendería a pensar más bien lo primero, que en el momento en que se siente que se debilita Maduro o que por alguna razón de peso se vea obligado a tener que salir, entonces va a aflorar si hay algún potencial dentro del chavismo para construir un futuro dentro de un sistema político democrático. Okay, so we have about 20 minutes left, and so we got a question about the international context. If we could comment on the different groups, the Unión Europea, the Lima Group, the United States, the United Nations, and then maybe we could talk about that for 10 minutes, and then a final 10 minutes about scenarios. So Javier, do you want to start, or I can start? No, let me just say that I think everybody who knows me knows that I am a big critic of the Trump administration and everything about it. But the Trump administration did something right here, something that is okay, which is wait until there was a viable plan, help shape the plan, and then when they saw the plan, they decided to endorse it. So they decided to, I wouldn't say take the back seat, but not be the driver. My fear is that in the next stage, this will end, that the United States will become the driver here. And I'm a little nervous about it. I don't guarantee that that's going to be the case, but perhaps the next objective of the opposition is to perhaps, I don't know if this, I'm going to say it in Spanish, destrumpificar un poco things are now. And I think that's the importance of maintaining these wonderful ties with la Unión Europea, el Grupo de Lima, los demás países, el progreso que está haciendo inclusive en CARICOM. Yo creo que la oposición debe de volver a darle importancia al multilateralismo acá, y que Estados Unidos tiene que entender que esto es un proceso que debe de ser dirigido desde adentro y con apoyo multilateral. Esas son mis primeras impresiones. Quería saber lo que ustedes creen. Yo también creo que bueno, sin el peso que ha puesto los Estados Unidos en esta coyuntura, no estuviéramos viendo algunos de los resultados. No podemos, si esto no se hubiera hablado con el gobierno de los Estados Unidos antes de hacerse, o sea, esto no hubiera sucedido. Sí, la reunión famosa de diciembre.
Sí, eso no me cae, pero además eso en Venezuela es histórico. O sea, yo que estudié el trienio de ECO, entrevisté a la gente que hacía conversaciones con la embajada de los Estados Unidos, prácticamente detrás del Palacio Miraflores, ¿no? Con los militares. O sea, eso, toda la vida los militares han terminado allá, o los políticos de oposición han terminado tocándole en aquellos momentos al Departamento de Estado y en estos momentos a todas esas instancias de las que se ha hablado. Ahora, el problema que tenemos, claro, es que esto de alguna manera entró en un escenario internacional donde también están jugando entonces intereses no de Venezuela, sino intereses internacionales. Y ese es el gran riesgo que en este momento es el riesgo que se asumió en una situación que parecía sin salida. Y bueno, digamos, tenemos no solamente que están jugando los intereses de Estados Unidos, los intereses de Rusia, los intereses de China, los intereses de los países europeos, intereses de Colombia, por ejemplo, que está absolutamente consternada con esta masiva migración que le ha caído, con colapsados sus servicios públicos en la frontera y todo eso, sino que además tenemos en el caso de Estados Unidos como una baraja, como digo yo, like a wild card, es que no sabemos si Trump va a sostener su compromiso hasta el final y va a oír las instancias institucionales de los Estados Unidos de la oposición venezolana, porque con Trump nunca se sabe, ¿no? Entonces yo creo que sí, que estamos corriendo ese riesgo ya está allí. Ahora me dicen que el Grupo de Lima, que ahora están informando que el Grupo de Lima se va a ampliar para tener más coordinación con la Unión Europea. Eso es muy importante también, porque de alguna manera eso es un contrabalance, ¿verdad?, de intereses allí, y una mayor coordinación entre los actores internacionales, que nos permitiría seguir apoyándonos, porque cuando un Estado entra en una fase fallida como esta, colapsada, como está Venezuela, va a necesitar, y por un tiempo, que esa transición sea acompañada por la comunidad internacional. La sociedad adentro tiene poderes fácticos no democráticos, ¿verdad? Veremos en una transición democrática poderes fácticos en contra de esa transición, como las vimos cuando Rómulo Betancourt asumió el gobierno en el año 58. Yo era una niña cuando Rómulo Betancourt asumió el gobierno y me acuerdo mucho porque mi mamá era norteamericana y ella creía que los niños iban al colegio todos los días. Entonces me llevaba para el colegio todos los días con mis hermanos y nos tenían que volver en la puerta porque cada otro día había un bote contra Rómulo Betancourt, ¿no? Entonces yo recuerdo mucho en la infancia lo que fue la turbulencia de la transición democrática entre Pérez Jiménez y el gobierno democrático, porque todas las semanas pasaba algo y uno iba para el colegio y mi mamá, no, pero no tenemos niños para el colegio, estamos cerrados porque están tratando de tumbar al gobierno, militares de derecha, militares de izquierda, o sea, todo ese mundo de complots y conspiraciones interrumpían los programas de televisión cuando el presidente daba mítines. Bueno, tuve el atentado con el estallido del carro bomba aquí en la Plaza de los Próceres, y imagínense ahora con este estado lleno de grupos criminales internacionales. O sea, es una situación sumamente difícil y necesita el financiamiento de la comunidad internacional, además del financiamiento que sabemos por los problemas petroleros, financieros, de créditos, para reactivar el aparato productivo que está colapsado. La PDVSA se está calculando, está en caída libre, ya anda como por el 1 millón de barriles diarios. Cuando entró Chávez estaba en 3 millones, casi 3 millones y medio. Y todo eso va a necesitar un apoyo no ocasional, sino sostenido de la comunidad internacional, sobre todo, pienso yo, de la comunidad interamericana, para lidiar con el regreso, ¿no? Con el regreso que puede ocurrir de una migración que ha salido. Okay, see, a ver, let me just say it in English. You know, yeah, I agree. I agree that, you know, the U.S. has a complicated role here. You know, I have long said that the U.S. should not take a
a leadership role in this. I think it just has too much baggage and it's too complicated. And it should support the active, but on the sidelines. But I think it's right that without the U.S.'s sort of prodding and role in the past month or so, Guaido would probably be in jail, and there probably would not have been any sort of sustained movement. And so I think clearly it has had that impact, and has certainly gotten the attention of everybody, including the government. That said, I don't think that Guaido or the opposition movement can be reduced to United States kingmaking. I don't think Guaido was chosen by the United States. I don't think it had really anything to do with the United States. And I think, sort of stereotypes that you hear about that is sort of what I think of as left Orientalism. This assumption that Latin Americans can't actually, or don't have a movement, that they basically just respond to what people do and say from the advanced industrialized West. That said, I do think that the U.S., it's worrying that the U.S. has clearly made this as a centerpiece of its foreign policy less than 2 years after Trump's less than 2 years before Trump's reelection. They've made this. They've put all the eggs in this basket, and I think they're not going to let this fail, which means that they're probably willing to do anything, which might not work out very well. I think selecting Elliott Abrams as the envoy for Venezuela sends chills up and down the spines of all of us who've been following Latin American politics since the 1980s. And I think that wasn't a mistake. Sometimes the U.S. government is just, a little tone deaf in terms of in terms of how its decisions will go over in the region. But I think in this case, that was actually the message, that they wanted to show that this is sort of an aspect of a "Make America Great Again" foreign policy, that they're really putting priority here, and they're gonna throw the U.S. weight around. And so I think that's really a source of concern. I think that the Lima Group, has been one of the biggest surprises in the past year and a half, 2 years. To see Latin American governments come together and pressure Venezuela that way. This was something that I've supported from the beginning. I always had in mind something that would be more like a group of friends that would have some sort of access to Venezuela. The Lima Group has taken a much more adversarial approach, and I don't blame them for that. I think that that's been logical given the circumstances, but it has made them less effective, and that's why I think, that has sort of limited how far they can go. I think they've done sort of what they can. I think they should continue on, but they don't really have that diplomatic reach into Venezuela that I think the EU can, and that's why I think the International Contact Group that the European Union is putting together, and they had their first meeting in Uruguay last week. I think that's sort of the best possibility that we have going right now. And we just Jeff Ramsey and I just published a piece in New York Times Espanol yesterday on this, and there that's what we suggested, that they seem to have gotten the message that dialogue is not the right idea. What they want to do is push forward some sort of negotiation through shuttle diplomacy, not sitting the two sides together, but just going and negotiating with them to see if they can come up with some sort of agreement that will lead to elections. And so I think that's sort of the most promising. And I think the EU, compared to the United States, has just so much less baggage, and I think can actually be a little bit more effective in the region. I think it has more experience, and sort of more historical memory and more wisdom about how to deal in post-colonial context, because of all they went through in the 20th century that the United States didn't have the same experience of in sort of the decolonization process. And so I think that's the part that I'm sort of most optimistic about, or I think I don't know if I'm actually optimistic. I think that's the most promising direction, which is a different thing. As far as the United Nations, I think the United Nations could have a role, and everything that Margarita said at the end there about, if there's a transition, the United Nations, I think, could have a really solid role. And I really appreciated that the Secretary General Guterres had said last week, that they're not going to get involved in negotiation or
dialogue, and that they're just because they want to preserve their role. But then yesterday, and then we heard after meeting with Ariasa, he's willing to dialogue. So I was disappointed with that. I don't think that the United Nations is in the right space for that. I think that they should sort of stay on the sidelines, but they could have a big role at a key moment in really sort of guaranteeing and facilitating some sort of transition once it happens. So how much time do we have left? We have about 8 minutes left. We can't hear you, Margarita. Margarita, your microphone. Margarita, your microphone. Your mic. Can you hear it? Oh, now we can hear you. Now we can hear you. Okay. No, I just said I think all the doors have to be open. I mean, this is such a complex phenomenon that we don't know where the solution is going to come. So we have to leave all these doors and windows open. And I think that initiative is okay. But again, I insist this is coordination, and the weight of the United States is crucial in this. Yeah. I mean, and I'm not so sure the Africans would say that the European countries have been too successful in decolonizing and negotiating. So I have a question. Will the Maduro government... Una pregunta antes de que nos vayamos. ¿El gobierno de Maduro va a terminar arrestando a Guaidó? ¿O...? Bueno, es una espada de Damocles que tenemos. Si la comunidad internacional se distrae o voltea para otro lado, porque hay otro problema más severo, si se deja de movilizar la calle, si se deja de coordinar los actores políticos con los sociales, si la oposición de los partidos políticos se fragmenta en cualquier... El gobierno de Maduro está acechando la oportunidad para cerrar la Asamblea Nacional y poner preso a Guaidó. No te quepa la menor duda. Si no lo ha hecho, es porque no se atreve en este momento. No se atreve en este momento porque tiene mucho ruido dentro del sector militar, mucho ruido dentro de los cuerpos de seguridad policiales. Por eso es que está sacando ahora para la represión esta cosa que se llama FAES, que es una fuerza de acción especial y que según las informaciones que están llegando de las ONG de derechos humanos, son 600 criminales y delincuentes malandros de barrio que están allí, porque tiene muchos problemas para mandar a reprimir. Fíjense que en las últimas protestas han mandado a reprimir porque no se atreve. Entonces, claro, esa es la pregunta. ¿No se está atreviendo o está teniendo resistencias internas? Grupos que están diciéndole no podemos pasarnos de la raya. Esa es la pregunta aquí importante. Yo creo que las dos cosas. Yo creo que tienen el temor de las repercusiones, ¿no? Porque Estados Unidos ha hablado claro que va a haber repercusiones fuertes, pero ahora sí hay gente que escucha eso más que otros, ¿no? Entonces, uno vio la división interna cuando arrestaron a Guaidó, un grupo de Semín, y media hora después lo soltaron. Eso revelaba las tensiones internas que seguro están todavía. Y también me están diciendo que, bueno, han salido varias anécdotas en las protestas. La última fue unos periodistas y fotógrafos que se montaron en la autopista Francisco Fajardo para sacar una foto desde arriba a la manifestación de las Mercedes, no la última, sino la anterior. Y entonces cuando ven una cuadrilla de la policía acercarse, y entonces, bueno, ya nos fregamos, ¿no? Y entonces se acerca la policía y les dice, bueno, mira, se sacan las fotos mejor, un poco más arriba. Y pararon el tráfico para que los periodistas fueran a sacar una mejor foto más arriba. Entonces, este tipo de cosas, o se camina en las marchas y te saludan y te dicen ve, o sea, ahí hay cosas que están sucediendo que todavía no ocupan, pero son señales de que se está, de las dos cosas. Yo estoy de acuerdo que son las dos cosas, ¿no? Por un lado, las amenazas lo toca por parte de los Estados Unidos o incluso desde la comunidad internacional, el Grupo de Lima, etcétera, pero por otro lado también cierto temor a que pueda pasar de la raya y
subirle mucho los costos al sector militar y se produzca entonces la decisión que sería, digamos, la luz al final del túnel, ¿no? Si Maduro se lanza la maroma de hacer de irse en contra de Guaidó y de Voluntad Popular, en este momento se le viene el país abajo. Va a haber un levantamiento en la opinión popular tan grande que no va a haber fuerza capaz de reprimirlo. No, lo va a poner en una situación donde él sabe que no va a poder dar una respuesta militar necesaria. Entonces yo creo que esa es la situación, pero esto puede que sea un fenómeno del momento. O sea, el hecho de que Guaidó es hoy por hoy el hombre con mejor imagen en América Latina, uno pudiera decir, salvo los chavistas, que por supuesto no le ven ninguna gracia a Guaidó, es de los líderes latinoamericanos hoy en día el que mejor imagen tiene, y yo creo que Maduro, o por lo menos gente cercana a Maduro, entiende que por ahora es un poco intocable. Creo que eso es un éxito de la oposición. Sí, es un gran triunfo haber encontrado un liderazgo tan sorpresivo. Sí, aunque yo creo que lo hubieran hecho hace mucho tiempo, ¿no? Tenían oportunidades, pero no lo agarraron. Y no lo hicieron porque lo mantuvieron todo secreto. Entonces, siempre... Era un secreto, pero fíjate que yo le he estado siguiendo la carrera a raíz de eso. Y es una a Guaidó. Sí, desde el 2007. Cuando no es oculto, no es un personaje oculto. No, tenía una carrera muy prominente en la Asamblea Nacional, es diputado desde el 2010. Él es un jefe de algunas comisiones. Hizo carreras haciendo estudiantil, estudió fuera, y fue diputado suplente. Y del ala de Voluntad Popular, que es el ala radical. O sea, él fue, por ejemplo, como diputado entre el 2010 y el 2015, a llevar la bandera al Esequibo con María Corina Machado en un barquito que se fueron para el Esequibo. Bueno, el diputado, él estaba allí. O sea, ha hecho política Entonces, tenemos tiempo para rápidamente hablar de escenarios, sin predecir qué piensa que va a pasar. Bueno, yo no puedo decir dentro del escenario qué va a pasar, pero yo creo que hay varios escenarios. Hay el escenario de continuación de Maduro o de continuación del chavismo sin Maduro. Yo creo que es un escenario que no se puede desechar, que se pusiera un enroque allí y se mantuviera, aunque yo la verdad es que lo veo difícil, porque creo que ya está tan desprestigiada la cúpula y el ejercicio del poder del chavismo, que lo veo difícil en medio de esta atroz situación de crisis humanitaria. Está el escenario también de caos al que está apostando el chavismo. Entonces, si no soy yo, no es nadie. Y entonces vendría una situación de violencia sin control, fragmentación mayor del Estado y del territorio, tomado por mafias, grupos militares, colectivos armados. Sería una anomia profunda que podría tirar a Venezuela en una situación impredecible. Y están los diferentes escenarios. Yo incluiría ahí el escenario de la violencia, ¿no? Yo no descarto también, por las características del gobierno de Maduro, que se produjera una salida violenta de Maduro del poder. Lo dejo abierto porque las posibilidades son varias, ¿no? En una salida violenta, ¿no? Un golpe de Estado, magnicidio, no lo descarto porque todas las puertas para la específica. O sea, esto es a pesar de, vamos a tratar de salir pacíficamente de eso, a pesar de la cúpula, ¿no? Pero está todas las piezas puestas para que se pueda producir una salida violenta. Es un escenario que no se puede descartar, y eso es impredecible, porque no sabríamos de dónde viene la violencia, si va a ser un golpe palaciego, si va a ser un sector del ejército, si va a ser un mercenario, no sabemos, ¿no? Eso es impredecible. Son escenarios inciertos, vamos a decirlo así, y estamos, pues, al que estamos apostando todos, esta salida pacífica, democrática, que en un término de 8 a 12 meses lleguemos a unas elecciones con condiciones integrales que permitan comenzar
a ir hacia un gobierno de unidad y de reconstrucción de Venezuela. No tenemos tampoco muy claro si se asoma la transición democrática, qué tipo de gobierno de transición sería, ¿no? ¿Cuál es la composición? Preferiblemente una gran plataforma incluyendo chavismo y militares que están en este momento en control del Estado, ¿no? Nos quedan unos minutos. Entonces, Javier, ¿alguna escenario que bueno, yo no sé si Maduro termine o no, pero si Maduro sobrevive, sí sé que vamos a tener un régimen autoritario siempre temblando. Eso es lo que se ha demostrado, que es posible tener a Maduro siempre nervioso, siempre demasiado necesitado. Y esto es importante porque aquí siempre, como decía Margarita, aun si sobrevive Maduro, no va a haber una consolidación de un régimen. Aquí siempre vamos a estar en inestabilidad. Así que mi predicción es que si sobrevive Maduro, en un año vamos a tener un diálogo hablando de la próxima crisis, porque va a ser un gobierno en crisis permanente. Interesante. Yeah, that's interesting. I hadn't thought of it that way. I mean, I think, one scenario, the scenario I fear a lot is that with the oil sanctions having their effect around the corner in another month or two, that is basically going to hit the population more than the government. It's going to undermine the current opposition mobilization. It's going to cause an even greater exodus and allow Maduro to sort of ratchet down or nail down his authoritarian project in the way that Cuba did in the 1960s. There is a question, though, that you just mentioned, whether they actually have the state infrastructure to actually do that, or whether they'll just be able to have some sort of minimalist, dysfunctional state that at least provides them with what they need, and large swaths of the territory sort of as no man's land controlled by gangs. No, the other possibility is that there is some sort of fraction within the governing coalition. But I think there it's only a toss-up 50-50 about whether that would lead to sort of the return to democracy that is sort of what everybody hopes for, or it could just lead to sort of a shake-up and they push Maduro out and put in somebody else that they think is more amenable, some sort of Hector Rodriguez or something like that could navigate. And I think there's always a possibility of military action, which I think would probably be the most lamentable of the scenes, because while that certainly would be very effective, I think it would, in most cases, that leads to extended period of occupation, 5-10 years, that is usually itself very problematic and causes its own problems that can be as bad or worse as we've seen in Iraq and Afghanistan and other places. Okay, so any last comments? I guess we're about done with our time. No, gracias. Fue un placer. Okay. A real pleasure. Sí, de verdad, muy interesante. Yeah. Experiencia también. Nice to talk Gracias to you. a los organizadores. Thank you, Laza. Yeah. Thank you, Angelina. Yes.